empezar a hablar sobre lo que se denomina la nueva teoría del comercio internacional. Esta unidad va a ser donde ustedes realizan su primero de 2 trabajos de investigación. Entonces, si ustedes recuerdan, les voy a presentar. Si ustedes recuerdan, hay 20 puntos de zona que corresponden a los trabajos de investigación. Estos están divididos en 2 trabajos de investigación, compañeros. Uno que tiene un valor de 5 puntos, que es este que vamos a hacer, y el otro que tiene un valor de 15 puntos, que es el siguiente, el cual también se los voy a asignar, creo yo, la próxima semana, pero la fecha de entrega de eso sería a finales de octubre, ¿verdad? Entonces van a tener 2 trabajos para que ustedes vayan distribuyendo su carga de esfuerzo en ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos primero a ver cuál es el contenido de este trabajo de investigación. Es relativamente corto, compañeros. No necesito que profundicen como que fuera una tesis, ¿verdad? Necesito que entiendan a nivel general qué es lo que los modelos buscan explicar, cuáles son los supuestos que está tomando en cuenta y cuáles son las conclusiones a las que llega el modelo, ¿verdad? O los modelos en este caso. Quizás un poco de análisis gráfico, pero en términos generales no necesito que vayan a hacer un trabajo de 20 páginas, 30 páginas, con 100 fuentes, por favor, porque, pues, número 1, eso sería extremadamente oneroso para ustedes, y número 2, sería extremadamente oneroso para mí y para Lick Gerardo para leer trabajos de esa extensión, ¿verdad? Entonces, solo para que entendamos claramente cuál es la misión, ¿verdad? La misión es entender en términos generales qué es lo que los autores quieren decir, qué es lo que los autores quieren explicar, qué supuestos toman en cuenta cuando lo explican y cómo llegan y cuáles son las conclusiones a las que llegan, ¿verdad? Eso es lo que el trabajo busca. Entonces, aquí está el primer trabajo de investigación. Yo esto se los dejo cargado hoy en Classroom. Entonces, el propósito del trabajo de investigación es hacer un ensayo en el que se investiguen y expongan las principales ideas de la nueva teoría del comercio internacional. Uno de los principales exponentes de la nueva teoría del comercio internacional es Paul Krugman, el autor principal del libro de texto que ustedes tienen ahí. Irónicamente, el libro de texto no profundiza mucho sobre estas nuevas teorías, ¿verdad? Pero estas nuevas teorías sobre el comercio internacional buscan dar explicación a alguno de los temas que hemos venido hablando, ¿verdad? De cuando los modelos anteriores no explican el comercio internacional. Y esas ideas de Paul Krugman fueron las que lo hicieron acreedor del Nobel de Economía en el 2008, ¿verdad? Entonces, hay 3 aspectos particulares que vienen asociados con la nueva teoría del comercio internacional, que me interesa que investiguemos, ¿verdad? El primero es la competencia monopolística, vamos a poner aquí imperfecta, ¿verdad? Porque a veces no es exactamente monopolística, pero generalmente lo modelan con monopolística, ¿verdad? Esto de acá nos debería parecer una contradicción de términos, ¿verdad? Porque por definición un monopolio es un mercado en el cual no existe competencia. Entonces,
qué es la competencia monopolística, ¿verdad? Y cómo esto explica el comercio internacional. Segundo, los efectos de red. Aquí les hago una advertencia. Los efectos de red son sumamente complejos de entender desde un punto de vista matemático. Si alguien quiere meterse a eso, pues por su eh, desarrollo personal, pues les aplaudo, pero en particular el tema de efectos de red, por favor, en el trabajo no me incluyan la matemática, porque es matemática muy, muy compleja, que pues toma mucho tiempo y espacio poder comprender qué es lo que está tratando de hacer, pero la idea de los efectos de red, en términos generales, es bastante intuitiva, ¿verdad? Los efectos de red, esencialmente lo que me dicen es que muchas veces eh, la razón de que algo se vuelva popular es que es popular con otras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, uno de los casos emblemáticos que hacen con efectos de redes, ¿por qué las redes sociales se vuelven populares? Pues esencialmente es porque otras personas la usan, ¿verdad? Entonces, los efectos de red aparecen presentes y explican lo que hablábamos en la clase anterior, un poco de modas y preferencias y gustos, ¿verdad? Y tercero, cómo estos dos aspectos, ¿verdad? De competencia imperfecta o competencia monopolística y efectos de red justifican la protección de industrias nacientes. Aquí vemos un, una partida con los modelos que hemos visto. Todos los modelos que hemos visto son modelos que en general buscan promover o ver como un beneficio el libre comercio, ¿verdad? En este caso, estos autores muchas veces, no todos, pero muchas veces, llegan a la conclusión de que existe una base para la protección de las industrias nacientes, ¿verdad? Entonces, más que todo lo que me interesa ahí es que ustedes puedan explicar de dónde surge esa base, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda, compañeros. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, una pregunta. Uh-huh. ¿Este trabajo es individual o es Sí, individual. individual? Muy bien. Sí. En general, yo solo dejo trabajos individuales por dos razones. Número uno, en modo virtual es bastante difícil armar grupos si alguien no conoce a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, inevitablemente van a haber dos o tres personas que me van a mandar correos y voy a tener que armar yo los grupos. No, esa parte administrativa no mucho me gusta. Y la otra es que inevitablemente en más de algún grupo siempre hay problemas de que alguien no trabajó, alguien sí trabajó y nos buscan a los catedráticos para que seamos los referees, ¿verdad? Entonces, yo solo dejo trabajos individuales porque en grupo es, como les digo, me toca hacer cosas, prefiero leer más trabajos que estar mediando dificultades de grupo, ¿verdad? Y si alguien en trabajos individuales, si alguien no trabaja, pues simplemente no lo entrega y no tiene nota, ¿verdad? No hay ambigüedad. Entonces, esa es la razón por la cual no mucho me gusta dejar trabajos de grupo y prefiero hacer este trabajo de investigación, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Entonces, instrucciones de forma. El contenido sustantivo del ensayo no debe exceder 4 páginas, ¿verdad? Entonces, es decir, el texto que ustedes redacten no puede exceder 4 páginas. Eh, Incluir al final las páginas que sean necesarias para bibliografía. Entonces, si ustedes consultaron 20 fuentes y eso les lleva 2 páginas adicionales, no es problema, pero el contenido sustantivo no puede exceder 4 páginas. Tienen que consultar un mínimo de 5 fuentes, no hay máximo, ¿verdad? Wikipedia no será aceptada como una fuente, compañeros. Como esto, Wikipedia es un buen recopilador, sin embargo, no es una fuente como tal. O sea, aquí les doy un tip, vean las fuentes de Wikipedia, ¿verdad?
Ahí es de donde lo pueden extraer. No es necesario que las citas aparezcan textuales dentro de la información, pero sí que aparezca que las referenciaron. De más está decir, compañeros, que la redacción debe ser propia, ¿verdad? No utilicen plagio, cualquier trabajo que se encuentre tomado directamente de otra fuente sin citar y sin hacer modificaciones o análisis propio, será automáticamente nulo, ¿verdad? O sea, tendrá una puntuación de 0. La citación de fuentes y esquema de bibliografía debe conformarse con las normas APA. Por favor, utilizar letras ya sea Arial de 11 puntos o Calibri de 11 puntos, interlineado de 1.5 líneas y márgenes de 1 pulgada a todos los lados. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Voy a agregar uno acá. Entregar en formato Word. Adelante, compañeros. Una consulta. En este caso, ya que el máximo de página que se está pidiendo son 4, en este caso, ¿llevaría carátula o no incluimos carátula? ¿O se refiere solo al contenido que nosotros vamos a estar escribiendo 4 páginas? Aquí el contenido sustantivo, es decir, lo que tiene la sustancia de la investigación. Sí, pongan una carátula, carátula estándar, ¿verdad? Yo creo que en este punto todos sabemos que deben incluirse en una carátula, pero en general solo incluyan, asegúrense de que esté el nombre, su nombre y su carnet, porque eso es con lo que se le sube su nota, ¿verdad? Pero vamos a poder aquí incluir carátula. Sí, entonces el contenido sustantivo son 4 páginas. Adelante. Solo para aclarar, prácticamente sería 5 páginas con carátula, o es que no entendí bien. O solo ponemos encima de ensayo nuestro nombre, el número de carnet y el salón. Pues van a ser más de 5 páginas porque tiene que poner la bibliografía si lo hace de 4 páginas, ¿verdad? Lo que tiene que incluir una carátula y no más de 4 páginas de contenido sustantivo. Ok, perfecto, gracias. Okay. Sustantivo se refiere a la investigación como tal, ¿verdad? A la sustancia del trabajo. Entendido, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, compañeros? Adelante. Compañeros, buenas noches a todos. Solo una pequeña observación con la esperanza de poder ayudarlos un poco. El año pasado se dio la situación de que absolutamente nadie subió su trabajo con las normas APA. Eso hizo que todos perdieran esos puntos y me parece que algunas personas sí se quedaron por 1 o 2 puntos. Entonces, si pudieran ponerles un poco de atención a eso, sería muy genial. Yo hoy en la noche les voy a subir las normas APA que estamos usando vigente ahorita para que ustedes puedan usarlos como una guía, una referencia, ¿verdad? Y lo otro es que dentro del mismo contexto de las normas APA, si ustedes miran un párrafo que dice la manzana es roja y ustedes escriben la manzana es de color rojo, eso todavía es plagio, porque hay un cierto número de palabras que ustedes no tienen que utilizar la fuente. Entonces, si no van a citar y van a, digamos, sintetizar ustedes su propia oración, pero usando el 95% de lo que la oración original decía, eso todavía es plagio. Entonces, como les digo, ustedes pueden leer todas estas normas, pero más tardecito se los subo, solo con la esperanza de que no vayan a perder esos puntos. Gracias, Gerardo. Adelante, compañeros. No sé si alguien más levantó la mano. Parents of Reddit.
Bueno, entonces, yo ahorita le voy a mandar esto, Gerardo, si me hace el favor de subírselo ahí a los compañeros al Classroom, de fecha de entrega. Yo estoy pensando que la fecha de entrega de esto sería, bueno, domingo 8 de octubre. Listo, Gerardo, ya se lo mandé. Muy bien. Permítame, compañero, solo me está escribiendo el Lick Guerra, el director de la escuela. Entonces, a manera de introducción, vamos a introducir estos modelos de la nueva teoría del comercio internacional, sobre los cuales ustedes estarán realizando su investigación, ¿verdad? Entonces, la nueva teoría del comercio internacional busca explicar por qué los países exportan el mismo producto, ¿verdad? Los modelos clásicos y neoclásicos son útiles para explicar el intercambio entre economías heterogéneas, ¿verdad? O economías que tienen bastante diferencia entre sí. Entonces, lo que no explican es por qué hay comercio entre economías homogéneas, ¿verdad? Y esto es una cuestión que se vuelve un poco, pues, evidente con los datos, ¿verdad? Si los modelos clásicos están o fueran la única explicación de por qué hay comercio internacional, entonces el esquema actual de comercio internacional, particularmente entre economías desarrolladas, no sería posible o no existiría, ¿verdad? ¿Por qué?
perdón, porque el modelo clásico únicamente toma en cuenta la diferencia entre las economías para explicar la razón de ser del comercio internacional. Entonces, según las ideas o según los modelos de los clásicos, no debería existir razón por la cual países que tienen, digamos, relativamente la misma estructura de capital y trabajo y relativamente la misma productividad en los mismos tipos de bienes, comerciaran entre ellos, ¿verdad? Y es lo que le hablábamos en la clase anterior. ¿Se recuerdan que decíamos, bueno, si yo veo las exportaciones de Estados Unidos y Alemania, los alemanes exportan carros a Estados Unidos y los alemanes y los estadounidenses exportan carros a Alemania, ¿verdad? Otro de los aspectos es que los bienes dentro de los modelos clásicos son homogéneos, ¿verdad? Entonces no existe diferencia entre el bien que yo obtengo produciéndolo localmente y el bien que yo obtengo importándolo, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hemos venido desarrollando nuestros modelos, ¿verdad? Siempre trabajamos bajo un esquema de 2 países y 2 productos. Y esos 2 países y 2 productos se mantiene la calidad y el deseo de los consumidores por consumirlo, ¿verdad? Pero esto realmente solo aplica a productos homogéneos. Es decir, uno de los mejores ejemplos para cuando aplican los modelos clásicos es cuando hay, y realmente que incluso dentro de los, no todos los commodities, ¿verdad? Pero algunos commodities en particular, como digamos el azúcar o el trigo, son relativamente homogéneos, ¿verdad? No hay mayor variedad o mayor diferencia en términos de calidad y preferencias del consumidor en términos de esos bienes, ¿verdad? Pero incluso algunos de los commodities, pensemos en el café. El café tiene un alto grado de variabilidad, ¿verdad? Entonces, aun si fuese más caro o más barato importar cierto café, no necesariamente va a ser del gusto de la población porque el café por región varía en su calidad de manera significativa, ¿verdad? Y por tanto, y al haber competencia perfecta, la implicación es que ningún productor tiene la capacidad de influenciar por sí solo el precio de los productos. Entonces, en los años 70 y 80 surgen nuevos modelos que buscan explicar por qué del comercio entre economías relativamente homogéneas y cómo se explica el comercio de bienes variados, ¿verdad? De bienes diferenciados. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Por el momento no, licenciado. De mi parte, todo bien, Lick. De mi parte, Gracias. todo bien, licenciado, gracias. Ok. Entonces, la nueva teoría del comercio internacional no es en sí un modelo como los otros que hemos visto, sino que es una colección de modelos, y aquí es realmente cuando se empieza a atomizar la economía, la profesión económica, donde hay muchos modelos muy específicos para diferentes escenarios. Pero empiezan a surgir alrededor de la década de los 70s y 80s, y el principal objetivo es explicar por qué los países comercian mercancías similares con economías similares. Entonces, anecdotalmente, en la década de los 80s, más o menos el 80% del comercio internacional que ocurría en el mundo, y ahorita probablemente eso ha reducido considerablemente, pero en esa época se daba entre países considerados desarrollados, y las principales mercancías eran muy similares, ¿verdad? Y esto pone énfasis en el papel que juegan los rendimientos crecientes y a escala y la competencia monopolística.
Entonces, la nueva teoría del comercio internacional siempre trabaja desde dos supuestos principales, ¿verdad? La competencia imperfecta y los bienes diferenciados. Entonces, vamos a hablar sobre qué es la competencia monopolística y los bienes diferenciados, ¿verdad? ¿Qué es un monopolio, compañeros? Licenciado. Adelante, Cristian, vos levantaste la mano. Yo pienso que es una empresa que controla todo un mercado. En palabras sencillas, se podría decir. Ok, sí. Solo, adelante, ¿alguien más? Sí, licenciado, yo considero que el monopolio no es únicamente una empresa, sino que, digamos, es cuando no hay competitividad en el mercado, ¿verdad? O sea, Sí, por así decirlo, como las gasolineras, que todo el precio es el mismo, ¿verdad? adelante, ¿alguien más? Sí, agregando un poquito más de contenido. Monopolio también son aquellas empresas en las cuales no tienen competencia y son los que fijan el precio. Ok, ¿alguien más? Sí, licenciado, tal vez en este caso también podría irse por un derecho legal en el cual mediante el Estado otorga a una persona, a un grupo de personas o a firmas para explotar algún bien, algún servicio, exclusivamente para una industria o comercio. Correcto, muy bien. Todas sus respuestas están enfocadas en el tema correcto, ¿verdad? ¿Alguien más ahí hoy que levantaron la mano? Yo, licenciado, yo también veo de que un monopolio, aparte de todo lo que han dicho los compañeros, también tiene la capacidad de reducir sus precios, ¿verdad? Por ejemplo, si un productor viene en el extranjero e intenta vender sus productos acá en el país, esta empresa, ¿verdad? Como tiene el monopolio, podría bajar sus precios, ya que sus costos son menores, ¿verdad? Por tener más facilidad de sus recursos, ¿verdad? Tenerlos más disponibles. Entonces, lo que puede hacer es que puede bajar sus precios, haciendo de que la otra empresa no pueda tener un mercado, ¿verdad? En el país. Muy bien, es correcto, ¿verdad? Pues esto es más que todo lo que usted escribe, ya es una práctica de competencia desleal, ¿verdad? A eso le podemos llamar nosotros dumping. Y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad donde hablamos de política comercial internacional. Pero el dumping es generalmente algo que es capaz de surgir en un monopolio, ¿verdad? O en un oligopolio. Bueno, muy bien, todo lo que decían. Vamos a decir que un monopolio es principalmente un mercado, ¿verdad? Es decir, el monopolio es un mercado y es un mercado en donde hay muchos demandantes y un solo oferente, ¿verdad? Si fuera un oligopolio que esencialmente terminas viéndose de la misma forma, diríamos que es un mercado en el cual hay muchos oferentes, perdón, hay pocos demandantes, un número muy reducido de oferentes y muchos demandantes, ¿verdad? Pero un monopolio es eso. Generalmente nosotros vamos a encontrar un monopolio cuando solo exista un oferente y muchos demandantes. Y los monopolios le dan una de las razones por las cuales les llamamos competencia imperfecta o en este caso competencia no existente, ¿verdad? Es que los monopolios tienen toda la libertad de fijar los precios, ¿verdad? Es decir, los precios no se mueven de donde fueron fijados por el productor. De tal manera que las firmas gozan de rendimientos crecientes a escala porque siempre pueden aumentar los precios. Muy bien. Entonces eso es cómo funciona un monopolio en la teoría. Lo que los modelos de la nueva teoría del comercio internacional arrojan o muestran
es que nosotros cuando estamos viendo bienes diferenciados, no estamos en sí viendo monopolios, perdón, no estamos en sí viendo un solo mercado, ¿verdad? Sino que estamos viendo un número muy grande de mercados monopolísticos. ¿A qué se refiere con esto? Pensemos en, qué sé yo, un BMW. BMW tiene el monopolio, valga la redundancia, en la producción de BMWs. Es decir, si alguien quiere comprar ese carro específicamente, está obligado a adquirir el carro de BMW. No puede ir a Mercedes y decirle construyame un BMW, o no puede ir a Audi y decirle construyame un BMW. Y a pesar de que esto parezca obvio, lo que eso produce es que los productores tengan un relativo control sobre el precio, ¿verdad? Es decir, el productor de BMW puede fijar su precio donde ellos consideren. Sin embargo, y aquí es donde viene esta aparente contradicción de términos, ¿verdad? Sin embargo, existe competencia monopolística. ¿Qué quiere decir de eso, compañeros? ¿Quién se recuerda qué son las elasticidades? Eso lo ven, creo que en mate aplicada y en las micros. ¿Qué son las elasticidades? Si yo les digo que la demanda de un bien es elástico o inelástico, ¿qué significa eso? Adelante. Sí, licenciado, buenas noches. En este caso, que la demanda puede tener un efecto mayor o menor en función, en este caso, digamos, del precio, ¿verdad? Que si un precio se eleva o se reduce, ese sería el efecto que tiene en el bien, dependiendo si es elástico o inelástico. Correcto, ¿verdad? Entonces, generalmente las elasticidades se hacen como un valor de 1. Y vamos a decir que es la variación en la demanda ante una variación equivalente en el precio. Si la elasticidad que calculamos es igual a 1, eso significa que conforme el precio suba o baja, un 1%, la demanda sube o baja un 1%, ¿verdad? Si es mayor a 1, decimos que el bien es elástico porque significa que la variación es más brusca que la variación en la demanda es más brusca que la variación en los precios. Y si es menor a 1, decimos que es una demanda inelástica porque no se mueve al mismo ritmo que se mueven los precios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos lo que se va a volver relevante es la elasticidad de sustitución. Entonces, la competencia monopolística se da en cuanto a los demandantes están, qué tan dispuestos están a adquirir un bien sustituto en otro mercado monopolístico ante una variación en precios. No sé si ahí me explico, compañeros, si comprenden el concepto ahí. Sí, licenciado. Selec. ¿Ok? Y entonces aquí una de las grandes divergencias que vemos nosotros entre el modelo clásico, neoclásico y los modelos de la nueva teoría del comercio internacional
son que los modelos de la nueva teoría del comercio internacional explican el comercio internacional no a nivel país, sino que a nivel firma, ¿verdad? Entonces, como resultado de los rendimientos crecientes a escala, las empresas o las firmas tienen motivación para buscar el comercio internacional, ¿verdad? Porque pueden buscar nuevos consumidores afuera de las fronteras donde adquieren, donde producen su mercancía. Y por otro lado, cuando hay apertura en el comercio internacional, la curva de demanda se vuelve más elástica conforme los consumidores se vuelven más sensibles a las variaciones en los precios. Y esto obliga a las firmas a reducir sus precios con el afán de capturar una proporción más grande del mercado. Inevitablemente algunas firmas incurren pérdidas y se ven obligadas a salir del mercado, ¿verdad? Entonces, no se debería interpretar la competencia o las nuevas teorías del comercio internacional como ser teorías proteccionistas, ¿verdad? Es decir, a veces vemos que decimos, bueno, los clásicos dicen libre comercio y la nueva teoría nos dicen que no, ¿verdad? Que hay protección de industrias nacientes. Lo que nos dicen es que hay beneficios o intercambios que se obtienen a nivel país de permitir el libre comercio, ¿verdad? Pero que en ocasiones las industrias nacientes, que son aquellas industrias nuevas, son o vale la pena protegerlas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a... Estas son las curvas, el análisis gráfico, esto es parte de lo que ustedes tendrán que investigar. Y la otra pregunta es, ¿qué determina la elasticidad de la demanda de un producto? Pues la demanda de los bienes y servicios en competencia monopolística se puede modelar a través de efectos de red. Es decir, entre más conectado esté un producto o más se disemine cuando hayan cuando se vuelva más popular, por así decirlo, ¿verdad? Eso va a incrementar, va a reducir la elasticidad que tiene la demanda del producto. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los ejemplos clásicos es el ejemplo de la moda, ¿verdad? Digamos que si nosotros quisiéramos evaluar por qué ciertas marcas pueden cobrar precios más altos que otras marcas, digamos en la ropa o incluso en los vehículos, ¿verdad? Diríamos de que una de las razones es que por el lado de la demanda, su elasticidad de demanda está sujeta a efectos de red. Y por tanto, pueden o se vuelven menos elásticas ante variaciones en precios porque la demanda siempre es mayor que la oferta disponible, ¿verdad? Incluso también es aplicable a los carros. Si lo pensamos, digamos que ustedes tuvieran un Toyota y un BMW, no hay nada objetivamente, probablemente sí lo haya, ¿verdad? Pero para el consumidor promedio, generalmente la diferencia en precios viene por una cuestión de percepción, ¿verdad?
Y entonces el efecto de red que me dice que el consumidor del mercado de BMW es o tiene una demanda más inelástica que el consumidor de Toyota. Entonces, BMW es capaz de cobrar precios más altos porque al aumentar los precios, menos de sus consumidores salen del mercado que si Toyota aumenta sus precios, ¿verdad? Si Toyota aumentara sus precios y cobrara lo mismo que cobra BMW, probablemente muchos de sus consumidores abandonarían el mercado, ¿verdad? No sé si hasta acá tiene sentido esto, compañeros. Sí, licenciado, sí hace sentido. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la implicación de política de esto, de este tema de aquí, verdad? Pues la implicación de política es que si nosotros identificamos una ventaja comparativa a nivel de economía en un mercado sujeto a efectos de red, entonces esa ventaja comparativa no puede ser explotada porque los consumidores de ese mercado no van a ser movidos o no van a ser movilizados por la variación en los precios, ¿verdad? Y eso provocará de que los consumidores de ese mercado no adquieran nuestro producto, ¿verdad? Y entonces yo por esa razón puedo establecer algunas políticas proteccionistas para permitir el desarrollo de esa industria, ¿verdad? Para permitir que esa industria alcance rendimientos crecientes a escala. Entonces, esa es más o menos la implicación de política de las nuevas teorías del comercio internacional. Y entonces, si regresamos a su trabajo de investigación, ¿qué lo hice? Entonces, si regresamos a su trabajo de investigación, lo que les pediría yo es que profundicen sobre lo que yo les estaba exponiendo en este momento, ¿verdad? Que ustedes vengan y expliquen a grandes rasgos cuál es la mecánica y los supuestos de la competencia monopolística, que es el lado de la oferta, es el lado de la demanda. La demanda es los efectos de red son un fenómeno eminentemente de demanda. Y finalmente, ¿cuáles son la protección de las industrias o cómo esta interacción entre oferta y demanda nos da como resultado o como implicación de política que yo en algunos mercados pueda querer alguna política proteccionista, ¿verdad? Que proteja a las industrias nacientes. No sé si hasta ahí hay alguna duda, compañeros, o si estamos claros. Muy bien, compañeros. Entonces, si estamos claros ahí, ¿cuál es el objetivo del trabajo de investigación y cómo se llevaría a cabo? Por acá dejaría la clase del día de hoy y nos veríamos el día martes. Entonces, el día martes empezaríamos nosotros ya a ver el tema de política comercial internacional, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, vamos a empezar a ver la teoría, lo que llamamos nosotros la teoría de los aranceles, ¿verdad? El cual me va a decir qué efecto tienen los aranceles, asumiendo que bajo algunos escenarios fuera deseable tener aranceles, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a investigar en su trabajo de investigación.
Muy bien, compañeros, que pasen feliz fin de semana. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche.